Con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Te escuchamos con mucha atención, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, empezamos con el tema de la inflación en Estados Unidos. El próximo 22 de marzo está programada la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Entonces ha habido en las últimas 3 semanas pues cambios dramáticos en la expectativa de qué puede hacer la Reserva Federal con la tasa de interés. Primero, era evidente, después de unas declaraciones hace 2 lunes del señor Jerome Powell en el Congreso norteamericano, que probablemente el incremento iba a ser de medio punto en la tasa de interés. Todo apuntaba para allá. La inflación del gasto del consumidor había subido en enero, perdón, 1/10, y los datos de empleo, con 311,000 nuevos puestos creados, es todavía muchos puestos en un solo mes, apuntaban hacia esa expectativa. Después se presenta lo de la crisis de los bancos regionales, Silicon Valley Bank y el Signature, y ante la evidencia de que, sobre todo, Silicon Valley Bank está quebrando porque tomó posiciones de bonos, creyéndole a Jerome Powell de que se iban a quedar quietos en la tasa de interés por mucho tiempo y que la inflación era temporal. Y luego no hicieron su administración de riesgos porque podrían haber cubierto el riesgo de alza de tasa. Pero bueno, pues, al subir la tasa cae el precio de los bonos y pierde esta institución, se borra su capital, ¿no? Eso es lo que sucedió. Bueno, pues entonces se corre la expectativa de que probablemente la Reserva Federal en esta ocasión iba a dejar en pausa el ciclo alcista de tasas y lo iba a dejar en 4.75. Sin embargo, sale el dato ayer de inflación y el dato nos dice lo siguiente: la inflación en Estados Unidos bajó en el mes de febrero del 6.4 al 6. Es un buen dato, ¿no? Apuntaría o apoyaría otra vez a que la tasa de interés no tenga que moverse en estos momentos. Sin embargo, el dato de la inflación subyacente sí es preocupante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en términos mensuales estaba en 0.4% en enero y en febrero sube a 0.5%. Es decir, la inflación subyacente al consumidor es más alta en febrero que en enero, viéndola como tasa mensual. En términos anuales, últimos 12 meses, se ubicó en 5.5%. Está abajo del 6% que es la inflación general. Pero si este dato, combinado con el del inflación del gasto del consumidor, está diciendo que la inflación no está cediendo tan fácilmente. Y total, la conclusión es que hay un escenario con más probabilidades de que el incremento sea de 0.25%. Es decir, que se vaya la tasa de fondos federales de la tasa a un día en dólares al 5% anual. Ahora, hablemos de la producción industrial en México. Son los datos que corresponden a enero. La variación anual de la producción industrial es del 2.5%. Nada mal para lo que se veía venir de posible recesión en Estados Unidos para el segundo trimestre, que era una expectativa bastante generalizada. Y es que lo que está sucediendo es que la manufactura en Estados Unidos ha tomado un nuevo impulso. Y en los datos de enero de la industria en México se ve claramente, ¿no? Este 2.5% anual en la producción industrial, en toda la industria, tiene componentes que están en negativo y otros que están en positivo fuerte. En negativo está la minería. Y dentro de la minería está la extracción de petróleo. Hay una caída del 3.9% anual en el conjunto del subsector minería. Después, en lo que es la construcción, está aumentando en 2.9%. Pianito está reactivándose la construcción. Y no es nada más la cuestión de los proyectos insignia del gobierno, sino que también está viéndose alguna mejoría en la construcción de edificación.
Luego tenemos la transmisión de energía, 4.4% de crecimiento. Este dinamismo en la transmisión de energía, gas y agua depende muchísimo de cómo le va a la manufactura. Entonces, este rubro crece 4.4 gracias a que la manufactura, donde está el sector exportador, está aumentando en 4.1%. Es decir, los datos de la industria de enero están reflejando, al desagregarlos, claramente que el impulso viene del mercado interno norteamericano, de la reanimación que hay sorpresivamente en esa economía. Eduardo. Bien, pues no son malos datos, necesitamos datos así, la verdad. Y qué interesante el asunto de la inflación. No sé si, y perdóname porque introduzco un tema que no te había yo avisado. Hubo mucho ruido derivado de una colaboración, una columna de un abogado que al mismo tiempo desarrolla funciones ejecutivas en Televisa, donde habla de que la tesorería de la federación ha determinado retirar todas sus cuentas bancarias. Pero a mí me lo alertó Leti Razo, pero hay un asunto que es importante mencionarlo, de que al mismo tiempo dan los lineamientos para las aperturas de las nuevas cuentas bancarias. Entonces, todo el mundo se ha ido simplemente con la idea de que el gobierno va a retirar todas sus cuentas bancarias, todas sus cuentas de cheques y todas sus cuentas con la banca, y no hablan de que también dan lineamientos para las nuevas aperturas. No sé si tuviste la oportunidad de checar ese tema, ¿no? Sí, digamos, el gobierno, digamos, hace bien en de repente hacer una limpia, purga, una depuración, digamos. Sí, una depuración de todas las cuentas abiertas a nivel de gobierno federal, porque pues, son muchísimas dependencias que llevan años con sus cuentas y quizá hay un saldito aquí, hay otro saldito por allá, ¿no? Y hace bien hacer esa purga. Sería natural, me parece, que el gobierno prefiriera impulsar a su banco del bienestar, ¿no? por supuesto. O tradicionalmente, pues también había cierta preferencia por manejar sus recursos bancarios en sus propios bancos de desarrollo. Yo trabajé 10 años en Nacional Financiera y eso era normal, aunque de todos modos tenían un banco comercial que era el Banco Internacional, que era subsidiaria de Nacional Financiera, y de todos modos operaban con los bancos comerciales privados, porque se requiere, porque no tenían al final de cuentas la red de sucursales, los puntos de venta, hoy también pues los cajeros automáticos o simplemente las plataformas electrónicas con la eficiencia que tienen algunos bancos privados mexicanos, que no la tienen en el sector público, ¿no? Al final. Entonces, pues no pueden prescindir totalmente de eso. Hay que recordar que, por ejemplo, al principio de este sexenio se privilegió algunas instituciones como, por ejemplo, Banco Azteca para la distribución de las dádivas gubernamentales, ¿no? Entonces, al mismo tiempo están dando los lineamientos para apertura de nuevas chequeras. De nuevas cuentas, sí. No le veo ningún problema, nada más que estamos en la semana de la convención bancaria y creo que sí la nota del lado negativo, de un solo lado de la ecuación, sí era bastante amarillenta y pues por eso se hizo, vamos a decir, viral, ¿no? Sí, que vale la pena decir que, muchas gracias, Ernesto. Lo lamentable es la manera en que como la tesorera de la federación se expresa de la banca, Uf, o sea. Bueno, sí, es un poco comunistoide. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que poco le falta para echarle gasolina a la banca e incendiarla, cremarla, pero bueno, a mí me parece que los funcionarios deberían de ser más cautelosos cuando expresan su sentir, el sentir ideológico, porque involucran a todo el país, o en este caso a la federación, y me parece que Meten la ruido. forma en que se expresó de la banca es bastante
poco afortunada, para decirlo menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, diciendo que sudan dinero y que no les dan intereses como los que cobran y que son unos parásitos. Uy, uy, Bueno, maestro, imagínate si bueno, esos argumentos se los aplicas a Pemex o a CFE o al IMSS sí, cuando no claro, le pagan a sus proveedores. claro, por supuesto, claro, Por sí, ejemplo, sí. el saldo al cierre del año, de cuentas por pagar a proveedores de Pemex, proveedores y contratistas, Mm. anda en 280,000 millones de pesos. ¿Eh? Eso, 280,000 millones de pesos. Eso sí es sudar. Oye, ¿ese a qué fecha? A A finales de diciembre, a diciembre. diciembre. Bueno. Ujú. Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente, que tengan un excelente día.